Bien, buenos días, estimados alumnos. Sean ustedes bienvenidos a su clase de Derecho Registral de los días sábados, después de un permiso que nos hemos dado la semana anterior y que, bueno, de ser necesario recuperaremos en su momento. Por ahora creo que no, necesariamente vamos, digamos, con nuestro calendario de contenidos bien. Ya saben que lo he dicho en la primera clase, que el contenido de derecho registral eh, no es tan extenso, es un curso de profundización, así que en el fondo eh, es probable que no tengamos que llegar necesariamente hasta julio allí, y por eso lo vamos dividiendo entre una hora en que vemos algo teórico, bueno, y eventualmente deberíamos haber visto algo más práctico, pero en fin, hoy día igual de todas maneras vamos a tener nuestra clase. Y ven que me he vestido para la ocasión porque saben que hoy día tenemos solemne, ¿cierto? Así que como primera medida de solemne, lo importante es que estén todos en clases, ¿cierto? Eso es fundamental, porque este curso precisamente se dijo que la aprobación dependía de la permanencia en clases. Como no tengo cómo probar esa permanencia, les pido de inmediato que tomen papel y lápiz, ¿ya? Así que vayan, ¿ah? Vayan, si ya están en pie, bueno, fantástico, si no, se van a tener que levantar a buscar papel y lápiz, ¿ah? Yo voy a calcular el tiempo de un papel y lápiz. Que ya me imagino que ya la deben de tener, porque todos tienen la costumbre de escuchar la clase con papel y lápiz. ¿Mm? ¿Estamos listos? Ya, creo que es suficiente. ¿Ya? Bien, bueno, entonces, como estamos en solemne, vamos a ir haciendo la clase que corresponde al día de hoy, pero en algún minuto voy a dar alguna pregunta y ustedes la responden a mi correo, indicando en el correo lo siguiente: registrar en el asunto, lo vamos a poner así, asunto, registrar UMC. Mire que tengo, muchos alumnos me consultan, profe, tengo tal duda, y no sé de quién viene, y no sé a dónde irá, como dijo Nino Bravo. Bien, ¿ya? Así que ahí ya saben, para la pregunta incógnita, ahí está, registrar, perdón, UMC, eso tienen que colocar en el asunto. Bien, y después vamos a tener un segundo video de taller, porque nosotros hasta la semana anterior hemos visto la prescripción, que la prescripción técnicamente no se puede analizar si no miramos un par de fallos. Pero como es más acotado, he seleccionado tres doctrinas que quiero que las observemos un poco en el fallo mismo que viene en el taller. ¿Ya? Así que tener presente. Vamos entonces con el último de los modos de adquirir, porque ya hemos visto, como les decía yo, la prescripción. Ahora nos tocaría ver la sucesión por causa de muerte como un último modo de adquirir la propiedad inmueble. Ya saben, obviamente, que estamos siempre enfocando todos los modos de adquirir solo a aquellos aspectos que digan relación con la propiedad inmueble. Y aquí digamos, lo relevante no es el modo de adquirir, porque ustedes ya lo, digamos, o no, sí, no, parece que no. No, pues de veras, porque este curso registral parece que no les toca justo con los últimos civiles. Pero bueno, así que vamos a dar una especie como de adelanto para aquellos que no hayan llegado al curso y de repetición para aquellos que ya lo hayan visto. Pero técnicamente y en términos muy sencillos, porque seguramente lo van a ver después, bueno, tenía un lápiz más firme, vamos a ocupar el rojo, que es bonito de escribir. La sucesión por causa de muerte
¿Mm? Es el modo de adquirir, digamos, a título gratuito, que de mayor significación en términos de riqueza, ¿cierto? Ahora, esta sucesión por causa de muerte que opera al morir el causante y de acuerdo al 951, ¿ah? Produce la transmisión de todos los derechos y obligaciones de que era titular el causante. Y en lo pertinente, en lo que a nosotros nos interesa, en ese patrimonio están los inmuebles que son transmitidos entonces a los herederos. Puede que sean transmitidos completos como bienes corporales inmuebles sobre los cuales después recae simplemente el derecho real de herencia porque entran a la comunidad hereditaria. Puede que sean derechos sobre ello, como si el causante era titular de una herencia y por lo tanto la parte de la herencia que corresponde en esos inmuebles desciende también. Eh, Puede ser también que en esta sucesión el inmueble vaya bajo una situación en tránsito. ¿Ah? Supongamos que efectivamente eh, era titular de un bien cuya, cuyo tradente no era dueño. Entonces él tenía solo la posesión y la pregunta es si esta posesión se transmite. Ustedes me deberían decir, no, profesor, ¿por qué? Porque la posesión es un hecho y por lo tanto no se puede transmitir, solo se transmiten los derechos, ¿cierto? Pero el código permite efectivamente para alegar la prescripción que se puedan unir a la posesión del quien la alega, del prescribiente, las posesiones anteriores. Por tanto, no hay una transmisibilidad de la posesión, al menos mayoritariamente eso es lo que en doctrina se acepta y que el código también eh, no es que lo acepte directamente, pero sin embargo señala que las posesiones de los anteriores pueden ser sumadas a la posesión del que prescribe y completar así los tiempos de prescripción. De esa forma está diciendo que efectivamente la transmisibilidad jurídicamente no es algo posible dentro de nuestro código. ¿Ya? Al menos así es la opinión predominante. Ahora, en lo práctico y yendo a lo nuestro, cuando en el patrimonio efectivamente vienen inmuebles, entramos de inmediato en la famosa aplicación del artículo 688, muy conocido por ustedes porque saben que efectivamente eh, en esta materia, en materia sucesoria, el 688 es la norma que impide la distribución, impide que las personas puedan disponer de los bienes inmuebles mientras no proceda. Mientras no procede, ¿qué? Las famosas inscripciones del artículo 688. ¿Cierto que ya en clases anteriores hemos venido conversando sobre ellas? Y precisamente es en este caso que la persona efectivamente recibe el inmueble, es que para poder disponer, vamos a la facultad que ya tiene ahora, porque imagínense que el inmueble ya entró en el patrimonio, pero necesitan disponer. Pero como está bajo la calidad de derecho real de herencia, esa discusión eterna y entre cuál es el derecho concreto que se tiene sobre las cosas, tiene que primero obtener posesión efectiva, ¿cierto? Y eso da lugar a una resolución y pues esa resolución es la que debe proceder a inscribir. La posesión efectiva, el efecto de una resolución, eso es la posesión efectiva, el efecto de una resolución que puede ser administrativa si la sucesión es intestada y puede ser una resolución judicial si la sucesión es testamentaria, ¿cierto? Bueno, en ambos casos entonces se va a dictar una resolución que va a conceder la posesión efectiva. La posesión no deja de tener el sentido que efectivamente los bienes que estaban a nombre del causante pasan a quedar a nombre de los herederos. De hecho, se reconoce quiénes son los herederos y cuál es el caudal hereditario. Por eso todas
las resoluciones de posesión efectiva contienen quiénes son los herederos y acto seguido el inventario, porque se supone que es el caudal de bienes que tenía el causante. Y a ellos entonces se les confiere esa posesión efectiva, que es una forma de definirla, pero, o sea, perdón, de describirla, pero técnicamente la potencia jurídica está en lo que dice el 688. ¿Ah? La posesión se confiere por el solo ministerio de la ley y por lo tanto, ese tipo de posesión es un tipo de posesión legal. Ahora, esa posesión legal que no habilita a los herederos para disponer requiere mecanismos que sí le permitan disponer. Y el primero es entonces obtener la posesión efectiva. Luego, si efectivamente en esa resolución de posesión efectiva se reconoce efectivamente quiénes son los herederos y además se reconoce cuáles son los bienes que supuestamente tenía el causante, todo eso en ese instante es simplemente un amparo jurídico a los herederos y al patrimonio. Pero en términos de inmuebles, no podemos mantener el amparo bajo la sola existencia de la resolución. ¿Por qué? Porque para saber que ahora que ya está fallecido el titular, esos bienes sí pertenecen a la comunidad, pues hay que transmitirlos, pero de manera práctica. ¿Y cómo ocurre eso? Ocurre con la famosa inscripción especial de herencia. Por supuesto que no hay abogado que no lo pida cuando efectivamente su cliente está comprando una propiedad que pertenece a los herederos, entonces le dice, por favor, copia de la posesión efectiva, de la inscripción de posesión efectiva, fíjese, de la posesión efectiva, de la inscripción de posesión efectiva y de la especial de herencia. ¿Por qué? Porque en la posesión efectiva aparece el causante, los herederos y el caudal de bienes. Pero eso no me asegura que cuando yo llegue al conservador de bienes raíces, el inmueble que aparece allí declarado esté a nombre de los herederos, siquiera esté a nombre del causante. Podría ser que nunca estuvo a nombre del causante. Y por lo tanto, esta inscripción nunca va a llegar a existir. Por ahí estoy en una impugnación del conservador en San Miguel y entonces yo estoy pidiendo reapertura del proceso de posesión efectiva para que el conservador termine de hacer la inscripción especial de herencia. Lo declaro, lo manifiesto en el expediente. Pues el juez me dice, si están todas las inscripciones hechas, ¿para qué quiere mantener este expediente? Lo voy a mandar al archivo. No leyó nada, por supuesto que no leyó nada. Y ahora está picado conmigo, voy a decirlo así bien, porque me ha rechazado un escrito porque le faltó una letra al instrumento. O sea, perdón, al escrito judicial. Bueno, lo acepto, lo acepto. La letra efectivamente faltaba, pero faltaba en la presuma, no en el cuerpo del escrito, que es donde legalmente debe ir. Ahí estaba correcto. Pero bueno, como está enojado, hay que aceptarlo. ¿Qué quieres que les diga? Bueno, así es la vida. Y entonces ahí, en virtud de esta inscripción que realiza el conservador, obviamente los inmuebles que estaban a nombre del causante pasan a estar a nombre de los herederos. Y así quien está adquiriendo ese inmueble tiene verdadera certeza de lo que la posesión efectiva declara. Porque la posesión efectiva puede declarar que yo soy dueño del Palacio de la Moneda. Y ahí está. Otra cosa es que yo vaya al conservador de bienes raíces y me encuentre con que el Palacio del Gobierno está inscrito a mi nombre. ¿Me entiendes? Entonces, he ahí el punto de la inscripción especial de herencia. Y finalmente puede estar inscrita porque como nosotros no tenemos obligación de hacer la partición en plazos determinados, la inscripción del acto de adjudicación puede nunca llegar a existir, detenerse solo ahí, o bien, efectivamente, si es que hay una partición, llegar a existir esta última inscripción, entonces, del acto de adjudicación. Digamos, había 3 inmuebles y cada heredero se asignó uno en la partición. Bueno, entonces se dicta la resolución a nombre de los 3 herederos, se declara cuáles son los bienes, si es
testamentaria, se inscribe el testamento. Si es resolución de posesión efectiva administrativa, no se inscribe en el conservador, sino que se inscribe allá en el Registro Nacional de Posesiones Efectivas. Pero sin embargo, igual se va a inscribir en el conservador de bienes raíces respectivo, para hacer la cadena de inscripción. Y luego se inscribirá la especial de herencia. Generalmente los conservadores la hacen continua. Fojas 4, fojas 5. Está en eso. Y podría ser eventualmente el acto conservatorio. Si se tienen estas inscripciones, entonces estamos habilitados para efectivamente entrar a lo que dice el 688, disponer. Ahora, la disposición aquí tiene que ser de consumo, ¿cierto? De consumo. ¿Qué significa de consumo? Bueno, entonces va con la primera pregunta incógnita. Tienen ustedes 30 segundos, no, 30 no. Tienen 2 minutos para enviarme esa respuesta. ¿Qué significa de consumo? Y le colocan registro UMC 1, porque así yo sé que es la pregunta 1. Bien, me voy a dar el tiempo aquí de esperar que empiecen a llegar a mi correo, esa respuesta. Recuerden que mi correo es el de siempre, lex-jl@yahoo.com. A la espera de esta pregunta tan sencilla de puzzle. ¿Qué significa de consumo? Voy a poner acá la carga del computador mientras tanto. Vamos a dar una vuelta por el correo. A ver cómo anda. Bien, tiempo para esa pregunta. ¿Ya? Seguimos adelante. Ahora, aquí en lo relevante, ya vieron y se dieron cuenta que efectivamente de consumo son todos de común acuerdo, ¿cierto? Porque lo hemos repetido en innumerables ocasiones. Es solo para el efecto de saber que están presentes y que en el fondo hemos cumplido el objetivo del primer día de decir que el que asiste a todas las clases se lleva la nota, punto. Nada más a eso se refiere. Si alguien me dice de consumo que es un crédito de consumo, ya lo aceptaré porque estaba presente. Pero supongo que no van a contestar eso, ¿no? Bien, entonces, eso de consumo, que significa efectivamente todos de común acuerdo, obviamente, y lo he dicho en muchas clases, es la gran piedra de tope que tiene hoy día el sistema de comunidad nuestro, que es el elemento, o mejor dicho, es una característica que demuestra lo individualista que era el Código Civil, en el sentido de que la propiedad individual pesa, el derecho de propiedad pesa por sobre el derecho colectivo, es decir, por el derecho del grupo. Y obviamente una situación muy romana, muy opuesta a lo que ocurre con el sistema germano, donde efectivamente la propiedad como concepto, cuota y propiedad no existe. Solo aparece la propiedad comunitaria y como es una propiedad comunitaria, se rige por el principio de las mayorías. Si así fuese, la riqueza tendría el principio que quiere plasmar el código,
¿Y cuál es? El principio de la libre circulación de la riqueza. ¿Ven? Ahí hay un tema muy de fondo que hace mucho tiempo se podría haber solucionado y habríamos dado espacio a la circulación. Eh, Muchos problemas se generan por esto, sobre todo en aquellos casos donde existen muchos propietarios y no concurren todos, porque si no es de consumo no se puede, más encima con algunas políticas de los conservadores, como por ejemplo el conservador de San Miguel, que exige que efectivamente concurran todos en la venta de los inmuebles, cuando uno dice, ¿por qué? Si técnicamente el código permite vender por cuotas. ¿Ah? Pero bueno, hay una regla impuesta de hecho o de facto por el conservador, o lo que ocurre con el conservador de Viña del Mar, que él dice, yo permito una, dos, tres sesiones, pero ya después de la cuarta no lo permito. Y alguien podría decirle, ¿y por qué? O sea, ¿por qué una, por qué dos y no tres? Bueno, criterios que usan los conservadores a veces para protegerse de demandas. ¿Ah? Bueno, dicho eso, entonces, eh, creo que no habría más que agregar desde el punto de vista inmobiliario, que es el que estamos conversando, ¿cierto? Que es el de la inscripción. Eh, las inscripciones en términos de, por cuando pasemos a la unidad y veamos ahora la actitud del conservador, ya sabemos que implican anotaciones marginales. ¿Ya? Eso nosotros no lo hemos visto porque no hemos analizado todavía el reglamento del conservador, pero técnicamente el conservador efectivamente hace, ahí está la inscripción, transferencias y generalmente transmisiones, ¿no? En los márgenes. Entonces, cuando efectivamente el inmueble que estaba a nombre de un causante que ya ha fallecido, entonces esta era la persona que falleció. Si efectivamente hace la venta en vida, bueno, aparecerá acá transferido. Pero si no alcanzó a transferir, aparecerá entonces como un bien transmitido. ¿Eh? Esto a mí me lo habían enseñado de una forma en mis tiempos, cuando yo estudiaba Derecho, pero la realidad práctica, en verdad, dista mucho de eso. ¿Ah? A uno le enseñaban que en un lado iban las transferencias y en el otro las transmisiones, pero hoy día usted se puede encontrar con que aquí pueden también estar inscritas las transmisiones. Y eso porque obviamente no hay una regla, a menos que se hayan puesto de acuerdo ahora último, pero tradicionalmente era diferente. A un lado las transmisiones y al otro lado las transferencias, es decir, los actos mortis causa y los actos entre vivos. ¿Eh? Eh, pero yo me he fijado, me arriesgaría, porque obviamente tendría que revisar mucho, todos los conservadores del país, me arriesgaría a decir que esta regla ya no se sigue con tanta rectitud. ¿Ah? Pudiendo haber visto transmisiones acá. Pero, como le digo, eso no hay una regla de rectitud, había una regla tradicional, pero al parecer en algunos casos se ha ido modificando. Bien, ahora, eh, solo cerrar y que nosotros ya lo vimos hace un par de clases atrás, que aquí el gran problema es si la sucesión no verifica estas inscripciones, porque el tema de la sanción, ustedes saben que es complejo, ¿no? Porque el código no estableció sanción para la omisión de estas inscripciones, lo que en el fondo ha causado obviamente una discusión en la doctrina, en el sentido de que para algunos si no se inscribe habría nulidad absoluta. Después dijeron que como efectivamente esto era en relación con la calidad de heredero, tendría que ser nulidad relativa. Y finalmente también se ha dicho que hay inoponibilidad. Otros señalan que es la del artículo 696, que no dan ni transferirán la posesión de dichos bienes mientras no se practiquen estas inscripciones. Lo que sí sabemos es que esto no es tradición, ¿cierto? Porque no es la función que desempeña en este caso la inscripción. ¿Bien? Bueno,
Vamos a hacer entonces ahora la pregunta 2 de la solemne, ¿no? Y van a poner allí registro UMC 2. ¿Qué entendemos por posesión legal? Vamos a tomar el tiempo nuevamente de nuestra solemne incógnita, ¿no? Contesten ustedes mientras tanto, ¿no? Yo estoy tomando el tiempo. Vamos a ir dando una vuelta a los correos que van llegando. Poquitos. ¿Qué significa entonces posesión legal? Que ya lo hemos dicho, pues en el fondo, por eso les digo, estamos de alguna manera solo cumpliendo con nuestro plan original, que era que el que está aquí presente tiene derecho a aprobar. ¿Estamos? ¿Estamos listos? Bien, tiempo, señoritas y señoritos, ¿no? Bien, ahora entonces vamos a dejar este video hasta aquí, que es un video final, es un video final de esta unidad en la que hemos ido analizando todos los modos de adquirir y viéndolo desde la perspectiva en la que se efectivamente analizan su relación con los bienes inmuebles. Ya la próxima clase deberíamos empezar a ver los principios del derecho registral que ustedes saben, y lo dijimos en la primera clase, el derecho registral como tal no es una disciplina que uno pudiese decir está completamente configurada. ¿Ah? Y es cierto que en verdad lo que existe son acuerdos, y esta es opinión mía netamente, son acuerdos conservatorios que se basan en la experiencia. Es decir, todos los conservadores de alguna manera han ido generando prácticas que han tratado de uniformar. Por eso yo no creo tanto en esto de que hablemos del principio, porque para hablar de principios tendría que haberlos consolidado, no solo la práctica, sino que haberlos reconocido la jurisprudencia y, por supuesto, haberse traspasado a una estructura teórica. Las ciencias, las disciplinas, no existen si no hay una estructura de la teoría. Llamarle derecho registral, en mi opinión, en mi humilde opinión, es todavía muy temprano. Todavía hay alguna práctica que se está recogiendo y lo que se está intentando es sistematizarla. Estoy hablando del derecho registral. Sistematizarla y transformarla, a lo mejor con el tiempo, sí, en una disciplina. Bien, esa es mi humilde opinión al respecto. Bien, pues, entonces, ahora hacemos la pausa, vayan, se toman un cafecillo, seguramente están todavía ahí medio dormidos, y de vuelta vamos a analizar el video, pero con los jurisprudencia respecto a lo que estábamos conversando la semana pasada de la prescripción. Bien, nos vemos un ratito más.